El altiplano andino. Una planicie escarpada en el corazón de Bolivia. Desde los imponentes picos volcánicos hasta los resplandecientes lagos multicolores. Es una de las últimas grandes tierras salvajes de América del Sur. Hogar de un vasto desierto de sal, fuera de este mundo, ha sido apodado el paraíso terrenal. Un foco de energía volcánica que se remonta a una época prehistórica. Un refugio para la extraña fauna andina. Y una vista no descubierta de una de las fronteras silvestres más prístinas del mundo. Paisajes no descubiertos. El altiplano boliviano. Una meseta desolada y montañosa que se extiende 800 kilómetros entre las cordilleras este y oeste de los Andes. Altiplano significa planicie alta. La altitud promedio de esta extensión árida y barrida por el viento es de 3.750 metros. Más alto que muchos de los picos de las montañas rocosas norteamericanas. La meseta montañosa más grande fuera del Tíbet. El altiplano se formó por una colisión entre el fondo del Océano Pacífico y el continente sudamericano que sacudió la Tierra hace millones de años. Dos cordilleras, que una vez formaron parte del fondo oceánico, fueron empujadas hacia arriba desde las profundidades, ciñendo una meseta alta y nivelada. En el extremo sur del altiplano, cerca de la cordillera de los Andes, se encuentra una llanura blanca como la nieve, tan vasta, tan perfectamente nivelada, que cuesta creer que existe. El Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni es mágico, es asombroso, son como 1000 kilómetros cuadrados de sal, está rodeado por un volcán, así que es increíble, hermoso. Es enero, la temporada de lluvias en Uyuni. Una capa delgada de agua se acumula en partes de la salina. De más de 10.000 kilómetros cuadrados, esta es la salina más grande del mundo. Encerrados dentro de la gruesa y dura corteza bajo el agua de lluvia, hay 10.000 millones de toneladas de sal. El salar, como se le conoce en Sudamérica, es tan extenso
tan cegadoramente blanco que puede verse desde el espacio. Se necesitaría una retroexcavadora excavando 24 horas al día, 7 días de la semana, por 40.000 años para extraer toda la sal. Una capa dura y puntiaguda de sal, de 27 metros de espesor, brilla de color blanco bajo el ardiente sol boliviano. Debajo de esta corteza, la sal está cubierta de agua salada y alcanza profundidades de 120 metros. Pero la superficie dura y seca se contrae en el sol abrasador, formando grietas y un patrón aparentemente interminable de placas hexagonales formadas por sal elevada. Pocos lugares en la Tierra son tan planos como Uyuni. Sobre un área de más de 10.000 kilómetros cuadrados, su elevación varía solo 1 metro. Cuando el cielo está despejado, la NASA envía señales desde la superficie plana del salar para calibrar sus satélites en el espacio. Hace más de 30.000 años, este era el fondo de un mar interior profundo que inundó el altiplano del sur. Secado por el clima árido, el mar se evaporó, dejando tras de sí inmensas reservas de sal depositadas en los Andes durante millones de años. De los 10.000 millones de toneladas de sal de Uyuni, solo 25.000 se extraen anualmente. Los residentes forman montículos para secar la sal, para luego transportarla a Colchani, donde se muele con yodo y se vende como sal de mesa. Recolectar sal es un trabajo arduo. A una altitud de más de 3.600 metros, el nivel de oxígeno en Uyuni es bajo. El aire de la montaña se calienta rápidamente por el sol implacable, lo que hace que la radiación UV sea más del 30% más fuerte que a nivel del mar. Las personas en el altiplano se han adaptado a estas condiciones extremas con una gran capacidad pulmonar y altos niveles de glóbulos rojos en su sistema. La gente es fuerte aquí porque somos descendientes de diferentes culturas. Los quechuas, aymaras, lolipes. Se sienten felices en los lugares más altos, junto a las montañas, junto a los volcanes, donde el cielo es azul y las estrellas son muy claras, cuando los vientos silban aquí. La vida aquí es muy dura, el sol, el viento. Somos el pueblo especial del altiplano. Golpeado por el viento y seco por el sol, el salar carece de signos visibles de vida. No es posible plantar cultivos en este duro paisaje.
y la cosecha de sal se ha convertido en un factor clave para la economía local. Pero riquezas mucho mayores se encuentran en el agua salada debajo de estas salinas. Litio. El metal blando utilizado en baterías para computadoras, teléfonos móviles y automóviles eléctricos. Uyuni alberga más de la mitad de las reservas de litio conocidas en el mundo. Un recurso natural que podría valer más de $1 billón para la economía boliviana. El gobierno de Bolivia tiene la intención de desarrollar la industria del litio. En 2013, Bolivia abrió una planta de producción de litio cerca de la salina. En medio de esta llanura desolada, un afloramiento irregular de tierra se eleva bruscamente en el blanquecino horizonte. Isla Incahuasi, la casa del Inca. Este es el pico de un antiguo volcán submarino que data de unos 40.000 años, cuando Uyuni era un lago prehistórico gigante. Altos cactus se alzan como monumentos del Stonehenge, en medio de estructuras de coral y roca volcánica, solos en un mar de sal. Es increíble ver rocas volcánicas en plena salina con cactus. Es realmente hermoso. A medida que la luz se apaga en la noche del invierno en Uyuni, el agua de lluvia en la salina crea un paisaje de ensueño. El espejo natural más grande del mundo. El pueblo quechua que vive aquí dice que en el salar es imposible decir dónde termina la tierra y comienza el cielo. Cerca de 200 kilómetros al sur del salar de Uyuni, un antiguo lago de sal rodeado de volcanes se ruboriza bajo el cielo del altiplano. La Laguna Colorada. A 4.300 kilómetros sobre el nivel del mar, es uno de los lagos más altos del mundo y también uno de los más inusuales. El color llamativo es causado por el sedimento rojo y la pigmentación de las algas agitadas por el viento del altiplano. Me siento como en otro mundo. Es un lugar único, en el que estás tan cerca del cielo porque estamos en un lugar alto. Sentimos que las nubes son más bajas. Es increíble. No tengo palabras para expresarme cuando vengo aquí. Islas de bórax, el mineral utilizado en el detergente doméstico, salpican el frío y rojo lago
que se extiende por 60 kilómetros cuadrados a través del desierto. Laguna Colorada es una de las más grandes de las muchas lagunas del altiplano que se formó cuando el agua de los glaciares que se derriten inundó su cuenca. Es mágico. Cuando llegas allí es un lugar tranquilo. Puedes ver el color rojo en el lago al mismo tiempo, el color blanco en el bórax y las montañas que cuidan este lugar. Es hermoso porque puedes ver flamencos viviendo allí, en un lugar hermoso. En la frontera más hacia el sur con Chile, al pie de un magnífico volcán, el árido altiplano da paso a un reluciente lago de sal esmeralda. Se le conoce como Laguna Verde. Una densa mezcla de arsénico y magnesio colorean el lago de un turquesa vibrante. Los vientos helados azotan esta región del altiplano. Las temperaturas pueden alcanzar hasta menos 32 grados centígrados. Solo la composición química única de Laguna Verde evita que se congele en el frío. La espuma sulfúrica arrastrada por el viento se acumula en la orilla costrosa. Dominando el paisaje, un gigante se levanta como una antigua pirámide entre las nubes. El volcán Licancabur. Licancabur significa montaña de la gente en el idioma local atacameño. A 5.800 metros, es uno de los volcanes más altos de los Andes. Escondida dentro de su cráter de 400 metros de ancho, se encuentra la laguna volcánica más alta del mundo, el lago Licancabur. Licancabur puede parecer un remanente de un mundo prehistórico olvidado, pero está lejos de extinguirse. Dormido durante al menos 500 años, podría hacer erupción en cualquier momento. Una combinación aterradora de belleza y poder atroz. Es una escalada de 5 horas sobre pendientes empinadas y rocosas para llegar a la cima. Los excursionistas que lo hacen deben enfrentarse a los efectos fisiológicos del aire de las montañas. Dificultad para respirar, fatiga y el viento que golpea alrededor del altiplano. Conectadas a Laguna Verde por un pequeño estrecho, están las aguas calcáreas de lo que se conoce como Laguna Blanca. En las orillas de la laguna se encuentran dispersiones de roca volcánica negra, un recordatorio de la agitación geológica violenta que dio forma a estas laderas. El bórax suave y polvoriento, creado por la evaporación repetida del lago, se suspende en el agua, creando un tono blanco fantasmal que refleja los amenazantes volcanes.
Estas lagunas son ricas en vida. El plancton colorido y las algas proporcionan un terreno de alimentación ideal para el flamenco, haciendo del altiplano el nido de los Andes. Al final de cada temporada de reproducción, hay alrededor de 100.000 flamencos de clima frío en estas lagunas. 3 de las 6 especies del mundo se agrupan aquí. El flamenco de James, los flamencos andinos y los chilenos. Escondidos entre pasos de montaña de 5.000 metros de altura, estos hábitats escarpados ofrecen protección a los flamencos de sus depredadores. Pocas criaturas pueden sobrevivir a las condiciones implacables del altiplano. Los que lo hacen, como los zorros y los leones de montaña, no pueden alimentarse de los huevos de las aves debido a los pantanosos pozos de barro que rodean estas lagunas. A pesar de las condiciones inhóspitas, los flamencos prosperan en estos lagos cáusticos, tamizando camarones y algas del agua salada con sus picos adaptados. Sus lenguas suben y bajan 6 veces por segundo, empujando el agua a través de sus picos, permitiéndoles filtrar sus alimentos. Un flamenco chileno pisotea el lodo con sus patas palmeadas, agitando algas y plancton del fondo de la laguna. Cada especie de flamenco se alimenta en diferentes profundidades para evitar la competencia. Solo en el altiplano, las 3 especies de flamencos se alimentan juntas. A 30 kilómetros de las aguas coloreadas de la Laguna Verde, el altiplano reclama una de las más extraordinarias maravillas naturales del mundo. Un lugar donde la desolación y la extraña belleza chocan. El desierto de Dalí, llamado así por su parecido con las pinturas del maestro surrealista Salvador Dalí. Puedes ver la arena y las rocas volcánicas y es como una pintura de Salvador Dalí. Y esta pintura con este paisaje es exactamente la razón por la que podemos llamarlo un paisaje surrealista, porque es simplemente hermoso. Formaciones de rocas volcánicas, arrastradas por la arena durante miles de años por vientos bajo cero, sobresalen de un páramo seco y ceniciento que se extiende a más de 100 kilómetros cuadrados. Estas esculturas, surcadas y moldeadas por los estragos del tiempo, acechan el paisaje surrealista. El clima en el altiplano, en las zonas más altas, es impredecible. Podría llover, nevar, haber mucho viento o muchas nubes. Las únicas formas de vida aparentes en este terreno rocoso y marciano son pequeños mechones de paja brava, los macizos de pasto, parecidos a un puercoespín que se aferran a la vida en el altiplano. Incluso más áridas que el desierto de Dalí son las desoladas tierras baldías de gran altitud de Siloli. Esta es una de las regiones más secas del mundo, parte del desierto de Atacama, en la vecina Chile. El Atacama es uno de los lugares más secos de la Tierra.
En la parte norte de Atacama, donde se mide la lluvia, el desierto recibe una precipitación promedio anual de menos de 1 milímetro. Menos que el grosor de una sola moneda de 10 centavos. Los Andes actúan como una pared de lluvia masiva de más de 4.000 metros de altura, impidiendo que los vientos húmedos del este se deslicen hacia el desierto. En medio de esta tierra fantasmal y abandonada, una sorprendente figura de roca de 6 metros de altura se apoya contra el viento. El árbol de piedra, llamado así por su parecido con la queñua, el pequeño árbol que crece en las tierras altas andinas. Los vientos, que alcanzan velocidades de 60 kilómetros por hora, llevan trozos gruesos de arena y roca que han erosionado la piedra durante miles de años. A lo largo del desierto, la belleza primitiva del altiplano la ha convertido en un destino favorito para los escaladores. Las escarpadas colinas y rocas del Valle de las Rocas. Esculturas de roca irregular que alcanzan hasta 50 metros de altura emergen irregularmente de la masiva llanura del desierto. Tallados y agrietados por siglos de viento, algunos han tomado forma de rostros. Otros están moldeados como dinosaurios en un paisaje prehistórico. Las capas de ignimbrita del Valle de las Rocas, la roca volcánica propagada por erupciones hace millones de años, se extiende por decenas de kilómetros en la distancia. Este es el Valle de Catal. Un paisaje prehistórico cubierto de roca volcánica revela la agitación geológica que dio forma a estas llanuras azotadas. Escondido entre las colinas quemadas y rotas, se encuentra un hallazgo completamente inesperado. Un oasis, tan verde y exuberante como el césped inglés, ofrece un terreno de pastoreo para una manada de llamas, uno de los animales domesticados más antiguos de América. Los humedales como estos son nativos de los Andes y solo se pueden encontrar a más de 3.800 metros. El agua de lluvia y los glaciares que se derriten alimentan las hierbas bajas y esponjosas que a su vez alimentan a las llamas y le dan un toque de color intenso a la estéril tierra de la estepa. Más del 70% de las llamas del mundo están en Bolivia. Estos familiares del camello
han evolucionado para adecuarse perfectamente a las condiciones de gran altitud del altiplano. Las altas cantidades de glóbulos rojos recogen el oxígeno de sus pulmones y lo transportan por todo el cuerpo, permitiéndoles prosperar en el aire sin oxígeno. En tramos hostiles y áridos del desierto, son capaces de pasar días sin agua, convirtiéndolos en un animal de carga ideal para los indígenas del altiplano. Durante siglos, estos inteligentes animales de manada fueron conocidos como los buques de carga de los Andes. Cintas de colores pegadas a sus orejas distinguen una manada doméstica de otra. Los dientes y las encías están bien desarrollados para la dura vegetación andina. Los afilados incisivos inferiores y las duras encías cortan las plantas, que luego pasan a través de los 3 estómagos de la llama para facilitar la digestión. La llama está cubierta por una doble capa. Una capa externa de pelo áspero la protege de las inclemencias del tiempo. Una capa interna de pelo fino ayuda a regular el calor del ardiente sol del mediodía. Las llamas permanecen alertas en todo momento. Los leones de montaña merodean estos picos y cazan a los miembros jóvenes de la manada. En las praderas que rodean el valle de Catal, otra presa favorita del león de montaña se acerca con cuidado al terreno: el ñandú. Pariente del avestruz y el emú, el ñandú es el ave más grande no voladora de América del Sur y alcanza alturas de casi 2 metros. Aunque no vuela, el ñandú tiene patas largas y poderosas y puede moverse con rapidez para evitar posibles depredadores. Utiliza sus largas alas para mantener el equilibrio cuando el ñandú alcanza velocidades máximas de 60 kilómetros por hora. Al norte del oasis de Catal, un cañón poderoso se hunde profundamente debajo de un estrecho precipicio de roca, el Valle de la Ciudad Oculta. El cañón es tan antiguo como los propios Andes. Se formó hace 65 millones de años, cuando los antiguos continentes colisionaron, lo que elevó la roca hasta 7,000 metros. Las fracturas en la roca volcánica dan la impresión de pequeños edificios en la distancia. Estos valles ondulados, con formaciones de roca volcánica, son emblemáticos del altiplano boliviano. A pesar de su importancia geológica, muchos no están registrados en los mapas.
Bolivia es un país con al menos 30 grupos étnicos reconocidos y más de 30 idiomas oficiales. Como resultado, el mismo valle puede tener varios nombres diferentes. Más allá de este valle oculto, en el borde del altiplano, el pico más alto de Bolivia atraviesa las nubes, el monte Sajama. A una altura de más de 6.500 metros, su cima permanece cubierta de nieve durante todo el año. Desde el pie de la montaña, un equipo preparado puede llegar a la cima en 3 días. Las laderas alrededor del monte Sajama sustentan uno de los bosques más altos del mundo, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Como los cactus, estos robustos árboles quechua requieren muy poca agua. Tan cerca de la cima de un volcán en alza, ningún otro tipo de vegetación puede sobrevivir. Estas llanuras azotadas por el viento son el hogar solo de aquellas criaturas lo suficientemente fuertes como para adaptarse a la gran altitud y al clima severo que se adueña del altiplano. La vicuña, el camello más pequeño del mundo, un ancestro salvaje de la alpaca. El grueso y suave pelaje de la vicuña atrapa el calor del sol, protegiéndola de las frías temperaturas nocturnas. Pero el mismo pelaje que protege a la vicuña del frío penetrante casi la lleva a su extinción. Muy valoradas por su suave pelaje, las vicuñas fueron casi eliminadas por la caza a mediados del siglo pasado. En un punto de la década de 1970, solo quedaban 6.000. Hoy, las vicuñas están protegidas en Bolivia y es ilegal cazarlas. Los cazadores furtivos, con la intención de intercambiar pieles de vicuña en el lucrativo mercado negro, enfrentan multas severas e incluso la cárcel. Afortunadamente para la vizcacha, su pelaje está en un estado constante de muda y no tiene ningún valor en el comercio de pieles. Aún así, su pelaje es grueso y las mantiene calientes, especialmente cuando toman el sol de las colinas rocosas. Aunque parecen conejos, las vizcachas son en realidad chinchillas. Las almohadillas carnosas en sus patas les ayudan a moverse rápidamente en el terreno rocoso para evadir a los depredadores. Mientras tanto, más al sur, en las laderas de los Andes, chorros de vapor brotan de los incendios subterráneos de la Tierra. Es tanto un espectáculo natural como una poderosa indicación de la intensa actividad volcánica que comenzó hace docenas de millones de años y continúa transformando hoy el altiplano. Más de 1 kilómetro hacia abajo, las ardientes cámaras magmáticas calientan el agua subterránea fresca que se filtra hacia abajo desde las aberturas de la superficie. Estos depósitos de agua hirviendo se convierten en vapor que explota de la tierra en olas de vapor sulfuroso. Los charcos de vapor, alimentados por burbujeantes calderos subterráneos, hierven y silban en el fresco suelo del altiplano.
tal como lo han hecho durante millones de años. En lo alto de la desértica planicie, el campo geotérmico recuerda a otra época antigua. Chulpas, las torres funerarias construidas por los aborígenes Aymara a partir de la tierra, el agua y el pasto andino en el siglo XIII. Los Aymaras creían en la reencarnación. Cada una de estas orgullosas tumbas apunta hacia el este, donde la luz y el calor del amanecer nutren una nueva vida. Se creía que una chulpa que miraba al oeste resultaría en la quema del alma. Las momias dentro de la tumba fueron colocadas en posición fetal para su renacer, luego sepultadas con hojas de cacao, oro y plata. Oro para representar el sol, plata para representar la luna, los dos dioses de los pueblos ancestrales del altiplano. Cuando los aymaras fueron conquistados por los españoles en el siglo XVI, iglesias católicas como esta se construyeron a lo largo del altiplano. En las aldeas de las tierras altas, muchas personas todavía hablan quechua, el idioma de los incas, y cuidan a las manadas de llamas y alpacas como lo han hecho sus ancestros por siglos. Más pequeñas que las llamas, las alpacas no se usan como animales de carga, sino que se crían específicamente por su fibra, usadas para tejer suéteres y mantas. Una esquilada anual puede producir hasta 4 kilos de lana. El largo cuello de la alpaca ayuda a detectar depredadores. Su estómago especializado le permite absorber nutrientes adicionales, facilitando su supervivencia en el duro césped del altiplano. Aquí, donde se encuentra el punto más salvaje de los Andes. Desde altísimos picos cubiertos de nieve hasta lagos resplandecientes. El altiplano boliviano es una maravilla natural no descubierta. Un terreno fértil para criaturas adaptadas a algunos de los hábitats más brutales del planeta. Un lugar de desiertos surrealistas. Volcanes inquietos. Y vastos mares de sal que se han mantenido sin cambios durante milenios. Aquí, cerca de la cima de la Tierra.